Iglesia Cristiana Gerizim, amados hermanos, vamos a continuar con esta serie de lecciones que llevamos en el libro de Job. Entramos a una nueva sección. Hasta el capítulo 31 habíamos considerado los últimos discursos de Job en su defensa. Empezamos desde cuando Job recordaba su dicha pasada, sus tiempos pasados, para luego pasar por el sufrimiento actual que estaba pasando en ese momento. Y luego en el capítulo 31, Job defiende su integridad. Y entonces se quedan callados. Después de este capítulo 31, como que hay una pausa, como que hay un silencio. Y entonces, mis amados hermanos, es cuando aparece otro personaje llamado Eliú. Este varón, joven para los parámetros de aquel entonces, de la época patriarcal, había estado callado, no había sido nombrado, y los únicos que habían entablado conversación a través de discursos eran los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, y el propio Job. Y él había quedado callado. Pero exactamente después del capítulo 31, cuando Job lanza una especie de desafío en los versículos 35 al 37, dice así Job: ¿Quién me viera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Entonces, esa especie de desafío, entonces, al terminar el versículo 40, silencio. Y como nadie hablaba, entonces toma la palabra Eliú. Este personaje, Eliú, a diferencia de los otros amigos de Job, Eliú es un nombre de origen israelita y significa Él es mi Dios. Eliú, como les decía, había estado callado, quizá porque era el más joven de todos. Ahora se dirige a Job y le va a responder y va a presentar en total 4 discursos con los cuales le responde a Job aspectos principales que él había mencionado en sus discursos y que no habían sido respondidos por sus amigos. Entonces, en este primer discurso se va a dirigir exactamente a Job y a los amigos para, como una especie de pedirles permiso para expresar sus argumentos y de esa manera continuar con el estudio, con el análisis de esta experiencia tremenda que estaba pasando Job. Así pues, mis amados hermanos, este va a ser el primer discurso y lo encontramos en el capítulo 32 de los versículos 1 al 22. Tenemos esta verdad central. El joven Eliú reprende a los 3 amigos por no poder darle a Job una respuesta razonable del porqué de su sufrimiento. Así pues, ahorita para empezar, en este capítulo 32, se dirige a todos los que están ahí reunidos y ya después va a tomar pausa para, por medio de 3 discursos más, hablar directamente con Job.
Esa es nuestra verdad central. Y tenemos esta introducción. Job había insistido en que era inocente y repetidas veces rechazó el punto de vista de sus camaradas convertidos en críticos en el sentido de que el sufrimiento únicamente se debe a la ley de la retribución. Pecado con su pago, el sufrimiento. Puesto que los tres no pudieron hacer que él se sometiera, finalmente se dieron por vencidos. Sin embargo, aunque Job logró silenciarlos, no pudo hacer que Dios hablara. Así pues, empezamos con el capítulo 32 y vamos a tener nuestra lección. Primer punto, una introducción que hace Eliú, donde a la vez establece una defensa o apología de por qué iba a tomar la palabra. Así pues, tenemos en la introducción de Eliú los versículos del 1 al 5 y primero vamos a tomar en consideración los versículos del 1 al 3. Y a este respecto, leemos así en la palabra de Dios. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Los tres varones contendientes de Job se dieron por vencidos en la batalla, porque no pudieron convencer al patriarca de que negara su inocencia y confesara haber llevado una vida pecaminosa. Cada uno de ellos tres, en su oportunidad, le presentaron a Job de una manera inclusive agresiva y hostil una serie de pecados en los que hipotéticamente Job había incurrido y que los confesara, ¿verdad? Pero en cada uno de esos discursos la respuesta de Job siempre fue firme. Él no había pecado. Sintiendo que los cuatro debatientes, Elifaz, Bildad, Zofar y Job, habían agotado sus argumentos, Eliú intervino. Su padre, el padre de Eliú, de acuerdo a lo que leímos aquí en estos versículos del 1 al 3, claramente se especifica que es Baraquel. Era Busita, quizá descendiente de Bus, sobrino de Abraham. Y esto lo podemos consultar porque está mencionado precisamente Bus en esta cita bíblica de Génesis 22, 20 y 21. Dice así: Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachor tu hermano, Uz su primogénito, y Buz su hermano, Kemuel, padre de Aram. Aquí está entonces Buz, sobrino de Abraham. Es interesante que Uz, el hermano mayor de Buz, posiblemente sea la persona por la que se le dio el nombre a la tierra de Uz en Job 1:1, lugar donde vivía Job. Esta cita dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. Este cuadro genealógico que hemos incluido, vemos claramente aquí a Abraham con su esposa Sarai o Sarai y los hermanos de Abraham, Nacor y Harán. Y aquí establecemos cómo, dice la cita en Génesis, que se le avisa a Abraham o se le anuncia a Abraham que Nacor había tenido hijos, ¿sí? Había tenido hijos a partir de su esposa Milca. Aquí aparece Milca y entonces seguramente era sobrina de Nacor, pero en aquel entonces se permitían los matrimonios entre parientes cercanos y ella había dado a luz precisamente a Uz, el primogénito, y Buz, su hermano. ¿Verdad? Entonces, aquí está establecida ese cuadro genealógico. Volviendo a nuestro punto, Eliú se encendió en ira contra ambas partes de la discusión. Vio a Job, se encendió en ira. Vio a los 3 amigos y también estaba enojado contra Job. Aquí, porque se justificaba a sí mismo de cualquier maldad y acusaba a Dios de actuar mal. Aquí dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Estaba contendiendo contra Dios. El que disputa con Dios, responda a esto. Y porque Job estaba más dispuesto a lanzar acusaciones sobre el carácter de Dios, ¿se acuerdan que lo llamó su adversario? Como si hubiera sido en un juicio, hubiera sido el fiscal que acusa. Dice que admitir que había pecado. Eliú también se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque habían condenado a Job sin contar con las evidencias adecuadas. Así que, como ustedes pueden ver, amados hermanos, pues entonces parece que gran parte de estas luchas verbales se caracterizaron por el enojo, pero, hermanos, un enojo controlado, ¿sí? No era una ira explosiva, porque dice ahí, se encendió en ira. No quiere decir que haya explotado y haya gritado o agredido, inclusive físicamente, a los que estuvieran a su alrededor. Pero sí había un enojo. Los 3 contendientes estaban enojados con Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Job, él, estaba enojado con ellos y con Dios, y sentía que el Señor también estaba enojado con él. Esto fue una percepción de Job. Y ahora Eliú, este cuarto personaje que aparece aquí, también estaba furioso. Así que definitivamente por esto que nos describen en los primeros 3 versículos, pues era, por decir así, un momento de mucho enojo en ese sitio donde estaban los 4 varones. 5 varones, perdón. Ahora vamos a ver la cita que incluye los versículos 4 y 5. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. No obstante, Eliú había sido paciente durante la extensa disputa, porque los otros eran más viejos que él y tenía que respetar su edad como era costumbre del antiguo cercano Oriente. El respeto a las canas, el respeto a los varones de mayor edad,
claramente lo describió Job en estos versículos. Particularmente aquí, Job dice, los jóvenes me veían y se escondían, me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. O sea, había un respeto de los jóvenes hacia, en este caso hacia Job. De igual manera, Eliú escuchaba a los tres amigos de Job más grandes que él en cuanto a edad, y entonces él quedaba callado. Pero viendo Eliú que los tres varones más viejos se habían quedado sin argumentos para seguir insistiendo en su punto de vista, se encendió en ira. Es probable que esto haya sucedido porque sentía que deberían haber hecho más que solo atacar a Job repetidamente como si fuera un pecador inveterado que necesitaba arrepentirse. Qué cosas tan duras, qué crueles palabras dirigieron los tres amigos hacia Job. Bueno, entonces, a partir de aquí, Eliú presenta una serie de argumentos por medio de los cuales él quería que fuera escuchado en medio de esa conversación que había llegado a un punto de pausa. Entonces, en esta segunda y muy larga porción de nuestro estudio, nos vamos a ir viendo este comentario previo. Antes de que Liu empezara a enumerar sus argumentos en contra de Job, primero tomó un tiempo para explicar el derecho que tenía a tomar la palabra. Se habría considerado muy inapropiado que él, que había sido un espectador silencioso, interviniera en el debate sin antes explicar por qué debía ser admitido en él. Si hubiera usado una actitud impositiva, se habría arriesgado a ser apartado sin miramientos. No obstante, Eliú confiaba en que tenía una percepción diferente de la situación de Job. Y aquí tenemos dos citas que vamos a entresacar de lo que más adelante va a expresar Eliú. Escuchen, hermanos, en el 33:33. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Esto al dirigirse a Job. La otra cita, 36, 2 al 4. Leemos así. Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Así pues, todo el resto del capítulo nos vamos a centrar cómo Eliú pide tanto a Job como al trío de consejeros, como les dijo ahí, molestos que tenía Job, que lo escucharan. Así que vamos a leer primero de los versículos 6 al 9. Eliú defiende su sabiduría. Eliú defiende su sabiduría. Volvemos a la poesía. ¿Se fijaron que aquí hubo como un pequeño intervalo de 5 versículos en prosa que eran necesarios, explicativos para presentar a Eliú? Ahora Eliú toma la palabra y empezamos con el lenguaje poético. Del 6 al 9 leemos así. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto,
he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mayor edad, ni los ancianos entienden el derecho. Antes de comenzar con la explicación de este pasaje del 6 al 9, quisiera que ustedes escucharan, mis amados hermanos, el versículo 8 en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice así, el 8. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas que las hace inteligentes. Si acaso ese versículo 8 pudiera presentar para ustedes una dificultad de entenderle, por eso es que inserto esta traducción, esta otra versión de la Biblia, que nos da bastante luz sobre lo que dice. Eliú, admitiendo que era más joven que los demás, dijo que no se había atrevido a interrumpir para exponer sus puntos de vista, porque la sabiduría, como se entendía en aquellos días, supuestamente era exclusiva de los ancianos. Y vamos a complementar esta idea leyendo Job 12:12. Mire bien, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Eso es lo que dice Job 12:12. Se entendía que la muchedumbre de años daba mayor experiencia y por lo tanto mayor discernimiento. Elifaz fue el primero que habló. Era el más viejo. No obstante, Eliú razonó que los jóvenes no estaban totalmente faltos de sabiduría porque ésta no viene de los años, sino de Dios. Y entonces esto lo vemos claramente en el versículo, ¿verdad? El 8, que ahorita se los presenté en dos versiones. Eliú se atrevió a decir que no son los sabios los de mucha edad y que la sabiduría no está limitada a los ancianos. Así es, mis amados hermanos. Entonces, tenemos aquí el primer segmento en donde Liu, por decirlo así, se quiere ganar su derecho a ser escuchado. Ahora, continuando en los versículos del 10 al 14, podemos leer la decepción de Liu con los tres, ¿verdad? La decepción de Liu con los tres. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. En el versículo 13, precisamente, vamos a recurrir otra vez a nuestra Biblia NTV. El 13 dice así, y no me digan, él, Job, es demasiado sabio para nosotros.
Solo Dios podrá convencerlo. Es lo que dice Eliú. No me digan eso, ¿verdad? Que solo Dios podrá convencerlo. A continuación, Eliú pidió, en el versículo 10, ¿qué les pidió a los tres? Les pidió, escuchadme. Porque él lo había estado haciendo por mucho tiempo. En 8 diferentes ocasiones expresó su petición de que los tres y Job le pusieran atención, evidentemente expresando así su temor de que no quisieran escucharlo debido a su juventud. Y sin embargo, Eliú creía que tenía un aspecto del asunto que se trataba que aún no se había tocado. Porque leemos esta frase cuando dice, declararé mi sabiduría, en el versículo 10. ¿Sí? Y también leemos en el 6 y en el 17, porque les dice, declararé mi sabiduría. Y en este mismo capítulo vamos a entresacar estos dos versículos, el 6 y el 17, y vamos a enfatizar que también está diciendo, escúchenme, por favor. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Mi sabiduría, y ahora él dice mi opinión. En el 17, por eso yo también responderé mi parte, mi porción, o sea, mi porción de discursos. Dice, también yo declararé mi juicio. Él había esperado pacientemente mientras ellos hablaban. Sus argumentos, ni de uno, ni de otro, ni el tercero, habían podido comprobar que Job estaba equivocado, ni habían podido responder a las razones expuestas por él de que llevaba una vida recta. Entonces, como que habían llegado a un punto muerto, amados hermanos. Job, hagan de cuenta, firmemente, así, afirmando su integridad y no dando ni reconociendo una falta. Y los tres amigos ya habían acabado con todos los argumentos y razones para convencer a Job. Así pues, por eso dice Eliú, escúchenme, escuchen mi opinión, escuchen mi sabiduría. Luego, Eliú declaró que su inicio sería distinto. Él no tenía que defenderse de los ataques verbales de Job como habían hecho o como habían tenido que hacer los otros tres, por lo que no respondería a Job usando las razones que ellos habían aducido o habían argumentado. Dijo él que iba a hacerlo de manera diferente, ¿verdad? Y luego, en la parte final de esta apología, leemos que Eliú expresa su deseo de hablar. Y vamos a ver de qué manera tan gráfica él expresa que él tenía muchísimos deseos de hablar. Leamos los versículos 15 al 22. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo, pues, he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos.
Hablaré, pues, y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Puesto que a los otros tres se les habían agotado los razonamientos, Eliú pensó que había llegado la oportunidad de hablar que tanto había esperado. Él declararía su juicio porque estaba lleno de acuerdo al versículo 18, lleno de palabras, lleno de ideas. Sus discursos, fíjense bien, abarcaban en total aproximado de 157 versículos, casi igual a los 158 versículos del discurso final de Job. Eliú dijo que se sentía como, en el versículo 19, línea B, se compara, dice, su corazón estaba lleno de palabras y estaba, dice ahí, como un odre, que eran estos sacos de cuero en donde se ponía a reposar el vino hasta que fermentaba. Entonces, se les daba margen para que pudieran estirarse esos odres y pudieran albergar ese proceso de fermentación sin que se rompieran. Entonces dice Eliú que él se sintió como un odre así a punto de estallar, un odre a punto de reventar por estar tan lleno de ideas que no había tenido la oportunidad de expresar. Eliú se sintió empujado a hablar y responder tanto a los tres amigos como a Job. Sin embargo, dijo que en sus intervenciones no haría acepción de personas, ni tampoco usaría con nadie títulos lisonjeros para ganar su favor. Y esto lo dice claramente en el versículo 21. Así pues, se prepara el terreno para escuchar estos 4 discursos de Eliú. Hemos visto el primero. Y tenemos esta aplicación del estudio. Precisamente en ese versículo que se antoja precisamente fuera un versículo de oro, cuando el mismo Eliú dice en el versículo 8, el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¡Ah, qué hermosa frase! El soplo del Omnipotente le hace que entienda. A veces deseamos que alguien cambie de opinión, que alguien llegue a una conclusión, a un razonamiento. Miren quién es el que da la sabiduría. El soplo del Omnipotente. Esto sería muy bueno como una petición para pedirle al Señor en favor de quienes queremos que tengan un razonamiento adecuado. Un jefe, un compañero de trabajo, en el caso de la familia, la esposa, el esposo, el hijo o la hija, ¿verdad? Pero hay algo. No basta con reconocer una gran verdad. Debe ser vivida cada día. Eliú reconoció la verdad de que Dios era la única fuente de sabiduría real, pero no la utilizó para ayudar a Job. Y eso, adelantándonos un poquito,
porque la intervención de Eliú no trajo la solución a la problemática que había entre Job, sus amigos y el drama que él estaba viviendo. Así que nos vamos a esperar a ver cómo desarrolla sus discursos Eliú y cómo de una manera un tanto abrupta habla Dios directamente con Job. Gracias le damos a nuestro todopoderoso Señor que nos haya permitido estar en esta lección. Que Dios les guarde.